Veces desde el Poder Judicial. La que comentamos a continuación más bien va en dirección contraria, es decir, que tal parece que hay un saludable ejercicio de saneamiento también en el Poder Judicial respecto a magistrados cuya catadura moral y cuyo trabajo ha ido en contra de lo que es ser en realidad un magistrado, y tiene que ver concretamente con la decisión del Consejo de la Magistratura que el 29 de noviembre, a finales del mes de noviembre, no ratificó en sus cargos de magistrados al presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el doctor Jorge Enrique Picón Ventosilla, y al presidente de la Segunda Sala Penal, Leoncio Enrique Vázquez Solís. Y hay otro magistrado, porque son 3 en total, los que no han sido ratificados. Y usted dirá, ¿por qué? Pobres magistrados, ¿por qué no los han ratificado en sus cargos? Bueno, ahora le vamos a contar. Está el doctor Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, reconocido abogado, quien ha tenido bastante que ver con esta no ratificación. Doctor Gamarra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Por qué se ensañó usted con estos pobres magistrados? ¿Por qué no los han ratificado? A ver, es el Consejo Nacional de la Magistratura, la entidad que ha tomado una decisión, creo que saludable, que le permite una nueva oportunidad de justicia para niños y niñas de Huánuco violadas o violados sexualmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro, creo que le da una nueva oportunidad, un aire fresco a la judicatura en Huánuco y una nueva posibilidad para cambiar la percepción ciudadana de ser un poder judicial corrupto e ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿qué han hecho estos magistrados? Como han señalado Save the Children y Paz y Esperanza, que son las organizaciones que han venido trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de defensa de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, y que han cuestionado expresamente diversas decisiones de estos magistrados, lo cierto es que tanto el presidente de la Corte como los magistrados Vázquez Solís y Vergara Malqui, que es el tercer magistrado no ratificado. Vergara Malqui es el tercero. Exactamente. Ellos han dado un conjunto de resoluciones claramente prevaricadoras, que no han analizado correctamente el caudal de pruebas existente, que vinculaban a los acusados con expresas y atroces violaciones sexuales de niñas en Huánuco, ¿no? O sea, estos pese a las pruebas existentes, han liberado violadores. Exactamente, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, la propia niña abusada ha identificado al violador, ¿no es cierto? Ha señalado las circunstancias en las que se produjo la violación, la persona autora del hecho, ha descrito el lugar donde se cometió el crimen, etc. Y, por ejemplo, la sala les da libertad porque dice que la niña dijo Carlos Luis cuando debió decir Carlos Ruiz. Ah, ya. ¿No? Entonces, casos como ese, ¿no? que evidencian un marcado interés por absolver a violadores de niños y niñas, son los que han llevado a estas organizaciones, Save the Children y a la Asociación Paz y Esperanza, a presentar un conjunto de documentos ante el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que a su vez ha derivado con la no ratificación, ¿no? Pero además, el presidente de la Corte, Picón Ventosilla, durante la época de vacaciones del Poder Judicial en Huánuco, nombró a estos otros 2 vocales, Vázquez Solís y Vergara Malqui, como integrantes de una sala penal de emergencia. Y durante un mes, esta sala se dedicó a absolver y poner en libertad a 56 personas procesadas por delitos graves como violación sexual de niños, niñas y adolescentes o tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y las cosas están absolutamente claras, no procedían en muchos casos las absoluciones, como tampoco variarles el mandato de detención por comparecencia, ¿no? La propia Corte Suprema, en una decena de fallos, le ha enmendado la plana a esta sala penal de emergencia, pero lamentablemente muchos de ellos están en libertad y ahora que están en libertad están prófugos, ¿no? Y se ha dado el caso incluso de que en este caso de un señor acusado de violación sexual de niña que fue puesto en libertad, resulta que ahora está acusado
de la violación sexual de otros dos menores de edad. Ah, claro. Fue absuelto por esta sala y al final pero tenía se fue a otro seguir proceso, delinquiendo. que tenía proceso por otras dos violaciones. Uf. Y claro, ahora en este segundo proceso ellos están en calidad de prófugos, pues ausentes. Se han escapado, claro que sí. Claro. ¿No? Entonces, Ahora, ¿quiénes han ocupado los cargos? ¿Son magistrados conocidos, de probada catadura moral? la expulsión, digamos, del Poder Judicial todavía no se ha concretado, porque ellos tienen que ser notificados de la decisión del Consejo Nacional de Magistratura y tienen la posibilidad de presentar una reconsideración, ¿no? Esto todavía va a llevar, me imagino yo, un mes más. Ellos están en el ejercicio del cargo, ¿no? Por eso hay que mirar con mucho cuidado lo que están haciendo. ¿No basta entonces con lo que ha hecho el Consejo de la Magistratura? Hay que esperar la decisión una vez presentada la reconsideración, ¿no? Yeah. Yo creo que no hay razones para que el propio Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que tiene que absolver la reconsideración, de marcha atrás, ¿no? ¿De cuántos casos estamos hablando similares a los que nos ha descrito? Por lo menos 56. 56 casos, ¿no? Mire, en Huánuco hay un problema terrible con el tema de la violación sexual de niños y niñas, ¿no? Yo creo que en las últimas semanas el tema ha saltado a la prensa nacional. Hay un libro bien escrito que no se ha hecho solo para leer, sino para indignarse, de Jarín Mujica, sobre el tema de las violaciones sexuales en el Perú, que no hace sino ratificar las líneas centrales de las estadísticas de la Policía Nacional del Perú, ¿no? En el Perú, lamentablemente, se producen un sinfín de violaciones sexuales que tienen como víctimas en más del 95% a las mujeres. Y de ese monto, las 3/4 partes son de violaciones sexuales de niñas. Lo que ha dicho el propio doctor San Martín es que el 90% de los casos que llegan al Poder Judicial terminan en absolución. El 90% de casos de violación sexual. Entonces, eso es, en mi concepto, impunidad. Y lo que ha pasado en Huánuco expresa esa sensación de impunidad, esa realidad de impunidad a la cual evidentemente hay que atacar, ¿no? Yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura en verdad le está lanzando un mensaje muy serio al Poder Judicial en esta materia, ¿no? Indignante realmente, doctor Gamarra, y esperemos que con la decisión del Consejo de la Magistratura comience un saneamiento de verdad de los magistrados del Poder Judicial, porque esto no puede continuar. Así es. Yo por eso saludo el trabajo de Paz y Esperanza y de Save the Children, que han estado detrás de todo ello y por supuesto van a continuar. Y saludo también el ejemplo de otros magistrados que sí trabajan evidentemente por concretar la justicia en el Perú, magistrados que incluso en este caso de los vocales superiores han presentado ellos documentos ante el propio Consejo Nacional de la Magistratura solicitando la no ratificación. Entonces, a mí me parece interesante que además de la participación ciudadana en este caso, porque se han presentado más de 20 quejas de ciudadanos contra estos vocales, también algunos jueces del Perú se hayan atrevido, ¿no es cierto?, a ejercer su derecho a cuestionar a otros magistrados por vender la justicia, ¿no? Que eso no suele pasar, eso más no bien suele pasar. Es digno de resaltar. Exactamente, porque ¿no? Suele ocuparse ahí el espíritu de cuerpo. Así es. ¿No? Esperemos en todo caso ahora que se ratifique la expulsión de estos señores magistrados, que el Poder Judicial pues tenga el tino suficiente, ¿no es cierto?, para poner allí a las personas que corresponden, primero en base al orden de mérito, ¿no es cierto?, no a la antigüedad, sino al orden de mérito, ¿no? Y en segundo lugar, que la Oficina de Control de la Magistratura, del Poder Judicial, tenga muy claro el seguimiento de los casos en Huánuco, ¿no? Es una nueva oportunidad para todos, para niños y niñas violados, pero también para el propio Poder Judicial en Huánuco, ¿no? Doctor, por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar con usted algunas cosas referidas a lo que está pasando en el país en los últimos días y que tiene que ver fundamentalmente con las protestas en Cajamarca, la declaratoria del estado de emergencia y sobre todo las responsabilidades que desde el Estado se deben encontrar en determinados líderes que han agitado la protesta en Cajamarca. Se retuvo hace algunos días por 9 horas al dirigente Wilfredo Saavedra.
se ha dicho de un lado que esto fue un ejercicio de rutina, una investigación rutinaria, pero se ha cuestionado desde otro lado que el señor Saavedra en efecto no tenía una orden de detención. ¿Cómo debe proceder el Estado ante una situación así? A ver, en principio debo dejar claro que el señor Saavedra no es santo de mi devoción, ¿no? Pero fue objeto de una detención arbitraria. Y en un Estado de Derecho no podemos permitir eso. No es que la ley funciona para mis amigos y distorsiona la ley para mis adversarios. Así no funciona, ¿no? Si el Estado tiene algo contra el señor Saavedra, debe proceder legalmente. Protestar es un derecho, ¿no? Y nos guste o no, el señor Saavedra se mueve dentro de los cánones y márgenes de la legalidad, ¿no? Yo lo que creo es que el gobierno tiene que actuar políticamente, uno. Dos, tiene que forzar el diálogo y evidenciar, en todo caso, que hay diversos líderes o algunos líderes de la protesta en Cajamarca que en realidad no quieren que se resuelva el problema, ¿no? Sino que más bien quieren asusarlo, ¿no? Pero al final de todo esto también está claro que hay una justificada percepción del pueblo cajamarquino que no le cree a la minera Yanacocha, ¿no? Por los antecedentes, ¿no? Claro, pero ahí ese es un asunto que ciertamente lleva muchos años y que ha tenido que ver y ha influido en efecto cuando han llegado estos líderes a levantar la protesta, ¿no? Pero, por ejemplo, el bloqueo de la principal vía de acceso y salida de Cajamarca hacia la costa del Perú, ¿eso no es un delito? A ver, hay toda una discusión sobre el derecho a la protesta y la jurisprudencia y la doctrina en materia penal, ya estamos hablando de razones técnico-jurídicas, se decanta en algunos casos porque eso es simplemente el ejercicio del derecho a la protesta. Ojo, pero el derecho a la protesta no es impedir el transcurso de automóviles necesarios para llevar alimentación, para el transporte público de la gente, eso se hizo para los por varios bomberos. días. Eso es inadmisible bajo cualquier circunstancia. Y ojo, o sea, el hecho de adoptar medidas extremas es solo una medida desesperada última cuando han fracasado las vías del diálogo, ¿cierto? Pero eso se hizo antes. No, por eso, claro. Justamente a eso voy. Y yo creo que aquí había un campo fértil, propicio, amplio para el diálogo. Sí. Yo creo que esa toma de esa carretera no tiene justificación. Debió actuar ahí el Ministerio Público, ¿no? Bueno, el Ministerio Público también, pero yo insisto en que más allá de los componentes jurídicos de este tema, la solución pues es política, ¿no? O sea, hay que llamar al diálogo y hay que forzarlo, ¿no? Ahora, hablando de probables delitos, se ha comentado en los últimos días que el señor Gregorio Santos ha utilizado presupuesto de la región, presupuesto asignado a la región, para financiar la protesta. ¿Esto qué cosa es? Si eso se comprueba, evidentemente es un delito. Hay que investigarlo, claro. Pero para eso está el Ministerio Público y la Contraloría. O sea, señores del Ministerio Público, señores de la Contraloría, investiguen. Pero que el MEF bloquee las cuentas de Cajamarca. No, pues... esa ha sido la reacción desde el Estado. Tampoco es así, ¿ves? ¿No? Claro. O sea, yo lo que creo es que lo que corresponde es que Contraloría y Ministerio Público inicien las investigaciones. O sea, a ver, ejerzan sus facultades. Lo básico que yo le puedo pedir a un funcionario público es, oiga, cumpla con sus funciones, ¿no? Desarrolle sus atribuciones. Aténgase a la ley también. Claro, o sea, revise usted las cuentas y señores fiscales, a ver, pues, investiguen, abran una investigación rápida, objetiva, y vean si es que ahí hay algún hecho de connotación penal, y si la hay, por supuesto que promuevan la acción penal. Y eso promovería o se traduciría en una destitución del señor Santos. Eventualmente, claro que sí, ¿no? Si es que se comprueba que, si es que se comprueba eso. Ese tráfico del dinero, ¿no? De un lado hacia el otro, ¿no? Pero si no se comprueba, evidentemente podemos estar de acuerdo o discrepar de la actuación político-administrativa, burocrática del señor Santos, pero bueno, está en todo su derecho, ¿no? Evidentemente. Ahora, ¿cuál es la salida para usted en toda esta situación que, más allá del estado de emergencia, pues parece entrampada? El proyecto Conga
se dijo, el presidente dijo el proyecto va, hay una situación de tensión todavía entre los líderes regionales. Como digo, hay un estado de emergencia que no va ni para atrás ni para adelante, simplemente está ahí y no hay solución a la vista. ¿Qué impresión tiene usted? Bueno, de manera general yo lo que creo es que hay que insistir con el diálogo, ¿no? Lo segundo es que, dado que ha sido la propia empresa la que ha suspendido la realización del proyecto, creo que es un momento oportuno para revisar, nunca está de más revisar el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Y bueno, hacerlo por personas que tengan la técnica y la experiencia necesaria y que puedan dar la percepción de independencia a los ciudadanos cajamarquinos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer eso. Finalmente, si el proyecto ha sido suspendido por la propia empresa, hay tiempo, hagamos esos que una instancia independiente revise el proyecto, sí, claro, de una opinión. De una opinión, claro, pero para eso estamos hablando de un tiempo relativamente breve, ¿no? Para que finalmente se resuelva el tema. Yo sí creo que es posible oro y agua, ¿no es cierto? Pero se necesita, en verdad, mucha voluntad de todas las partes, ¿no es cierto? Del gobierno para promover e insistir en el diálogo, de la empresa, ¿no es cierto?, para insistir en su propuesta, pero también para reconocer los errores cometidos ahora y sobre todo en el pasado. ¿Qué consejo le daría a Yanacocha? Que lo mejor que puede hacer es tener una política empresarial de responsabilidad en materia de derechos humanos y de protección del medio ambiente. Sí es posible, sí se puede hacer, otros lo hacen, o muchas empresas que no lo hacen en el Perú, lo hacen en los lugares donde tienen su sede o su matriz, ¿cierto? Sí se puede. Habla usted de Newmont. Sí, claro, por supuesto, y ahí están los propios documentos de la Newmont. Allí no tengo que recurrir a terceros, ¿no es cierto? Los propios directivos de la Newmont han reconocido lo que han hecho en el Perú, por ejemplo, lo que han hecho a través de Yanacocha en el Perú, ¿no? Que sería inaceptable en sus países y que según ellos también es inaceptable o fue inaceptable de acuerdo a la legislación peruana, ¿no? Sin embargo, ellos lo hicieron. Ese sería quizá el mejor consejo, reconocer lo que se hizo antes y decir, oye, mi política ambiental, mi política de responsabilidad social, pues es otra, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, por otro lado, en los últimos días, IDL Reporteros ha publicado una entrevista del líder senderista Artemio, líder en el Guayaga, que plantea una suerte de tregua al Estado peruano. Evidentemente, en este tipo de situaciones las voces se polarizan. De un sector se dice, oiga, ¿cómo es posible?, ¿no? Incluso el propio ministro de Defensa ha dicho que la captura de Artemio es inminente, pero ¿cuál debe ser la posición del Estado peruano? Porque el doctor Eguiguren parece haber aceptado, entre idas y vueltas, esta posibilidad. A ver, no se negocia pues con los terroristas, ¿no? Lo que cabe aquí es la rendición y la entrega de armas por parte de Artemio y su gente, ¿no? Que eso pueda ser resultado de conversaciones, seguro que sí, hay que conversar, ¿no es cierto? Pero no para dejar que el otro establezca condiciones que nosotros tengamos que cumplir, o para amnistías o para perdones, en absoluto, ¿no es cierto? Lo que hay que conversar son los términos de la entrega de armas de la rendición final, ¿sí? Eso es lo que hay que conversar. Claro. Y luego de eso, evidentemente, a los que se pruebe la comisión de delitos atroces, procesarlos y condenarlos, ¿no? Quizá el ministro de Justicia cometió un desliz cuando dijo lo que dijo. Me parece que hoy día ha precisado sus palabras. Algo escuché mientras se ha venía rectificado acá. un poco, ¿no? Digamos que ha precisado sus palabras. Ajá, ¿no? Ajá. Y eso, digamos, pero hubo una declaración inicial, ¿no? Que no estuvo del todo, acertada, ¿no? Digamos que a mí no me convenció, no la entendí del todo, en fin, ¿no? Ajá. Pero en fin, sí, pues con el terror, yo creo que el terrorismo le ha hecho muchísimo daño en el Perú, ya lo he dicho varias veces, el más grande criminal que conoce la historia de la República del Perú es Abimael Guzmán. El terrorismo le ha costado mucho en vida y en desarrollo al Perú.
a todos nos ha costado. Bienvenida la rendición y la entrega de armas, pero aquí no puede haber perdón, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Bueno, hasta la próxima. El doctor Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción en El Primer Café.